Hola, buen día. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para todo el proceso de lo que es la educación. Vamos a hablar un poco sobre la historia de cómo se ha venido desarrollando de pronto la idea de la educación y de pronto algunos sistemas de educación que han existido hasta el momento. Como forma introductoria vamos a iniciar primero con todo lo que es la paideia griega, seguimos con la paideia Christi, continuamos con la humanística y ahí en adelante vamos a hablar un poco sobre la revolución pestalozziana y vamos a hablar ya como tal de la educación un poco más contemporánea, que es la educación del siglo XIX, del siglo XX, y vamos a hacer de pronto algunas críticas en cuanto a los procesos de educación como se han venido dando durante el transcurso de la historia. En primer lugar, cabe resaltar que no va a ser simplemente una revisión de una línea histórica de cómo se ha venido dando la educación, sino que también vamos a hablar un poco sobre el análisis como tal de cómo se han venido dando, cuáles han sido de pronto esos puntos que han dado para que evolucione como tal el concepto o de pronto retomemos. ¿Listo? Cabe resaltar que, pues, al no ser solo una línea de una historia para contarles, básicamente vamos a hablar un poquito, vamos a fragmentar todas las ideas en diferentes puntos de vista y vamos a tratar de dar una explicación un poquito ahondada de por qué se han dado estos cambios, con el fin de llegar a una conclusión para saber más o menos qué es la educación a final de cuentas, qué es un sistema educativo y para ello primero tenemos que hablar sobre algunas teorías y algunas hipótesis que pues yo he planteado, o bueno, yo no he planteado, sino que he hecho bajo un marco teórico de algunas postulaciones filosóficas que se han dado en el transcurso del tiempo. En primer lugar, soy Julián Hernández, soy docente de la Universidad Manuela Beltrán y maestrante en educación en la Iberoamericana. Y el día de hoy, pues bueno, primero quiero comentarles, para poderles enmarcar cómo va a ser toda esta parte de la historia, quiero iniciar primero con un poquito de filosofía de Nietzsche, que básicamente nos explica que en el transcurso de la historia siempre vamos a estar viendo de pronto cambios significativos entre diferentes puntos de vista dependiendo de la política, la economía, el contexto social en el que se esté enmarcado. Pero lo que básicamente él nos dice es que existe como una oscilación, ¿listo? Entre una ideal y otro ideal, pero siempre nos mantenemos como tal en un margen. Esto lo podríamos categorizar como si fuese una especie de desequilibrio estable, donde primero pienso una cosa, pero después como que cambio de opinión, voy pensando otra y así sucesivamente. Me voy entre un ideal y otro, pero me mantengo entre unas líneas. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta para poder explicar todo lo que vamos a hablar en este momento. En primer lugar, iniciamos con la paideia griega, que tiene más o menos lugar por allá en el siglo V antes de Cristo, más o menos, como transcurriendo también en el siglo IV. Sin embargo, aquí es importante identificar algunas cosas, porque esa paideia inició primero con un pensamiento platoniano, ¿cierto? Platón planteaba básicamente que existía un ideal, ¿no? Que es lo que nosotros hablamos como corriente filosófica, el idealismo, que las cosas parten desde lo que observa un ser consciente, observa un objeto y genera un conocimiento y digamos que el conocimiento parte del mundo de las ideas. ¿Listo? Esto es importante saberlo porque aquí es donde nosotros planteamos teorías que de pronto desde la bioética y en la ética pues se habla mucho y es básicamente ese concepto justa naturalista, que es la que nos dice a nosotros porque un ser humano es justo, ¿no? No hay una explicación científica como tal, pero sí tenemos de pronto descripciones filosóficas que nos permiten identificar de dónde parte esa cosa, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues bueno, empezamos a hablar sobre la virtud y la justicia. Para Platón era muy importante que las personas fueran justas y tuvieran virtudes para que de esa forma pudiéramos de pronto desarrollarnos como humanidad y evitar dejar a un lado el sufrimiento, por así decirlo. Trayendo un poco a este video, algo que se ha aprendido de pronto en el transcurso de la maestría, y es de pronto ese cambio de un estado natural a un estado de civilización. Digamos que todo puede partir desde allí, obviamente desde un punto de vista occidental, porque estamos dejando a un lado de pronto historias orientales que también podrían llegar a alimentar en un futuro otro tipo de conceptos. Sin embargo, iniciamos con una idea idealista. Continuamos después con Aristóteles por allá en el siglo IV,
en donde él decía, un momento, no solamente tenemos las ideas, sino que también existe un mundo fuera de esas ideas. No necesitamos un ser consciente que empiece a generar como tal esa realidad. La realidad ya está generada. Por lo tanto, iniciamos con una corriente filosófica que se llama el realismo, ¿cierto? Y digamos que estas dos corrientes empiezan como con un vaivén en donde se empieza a generar una nutrición, una alimentación de todos los conceptos que se venían enseñando en esas escuelas platonianas, en donde se trataba de que los seres humanos no solamente fueran unos seres inconscientes que hacen cosas por hacer, sino que siempre tuvieran un acto consciente e informado y que siempre nos lleve hacia un bienestar, que en este caso ya empezamos a hablar de ética y de la moral, en donde las cosas son buenas o malas y pues de acuerdo al punto de vista de diferentes sociedades, pues se considera de una forma o de otra. Y empieza como tal un proceso de alimentación del conocimiento. Continuamos después con un escepticismo en donde decían, bueno, ni es idealismo ni es realismo. Yo empiezo a cuestionar como tal al ser consciente y como tal a las sensaciones que nosotros experimentamos. Por lo tanto empezamos a cuestionar el conocimiento. ¿Listo? Y eso pues ayuda a nutrir como tal ese pensamiento, esa paideia griega, que por eso fue tan conocida, básicamente por ese proceso educativo que buscaba seres intelectuales, seres que tuvieran virtudes y que tuvieran justicia para mantener un bienestar global. ¿Listo? Desde diferentes puntos de vista, en primer lugar desde el conocimiento, en segundo lugar desde la gramática, o sea que supiesen leer y escribir, y en tercer lugar desde la educación física. No se contemplaba solamente la mente humana y el conocimiento humano, sino que por el transcurso de las cruzadas, de las guerras que hubo en ese entonces, pues digamos que también se vio la necesidad de que las personas estuvieran bien físicamente también para poder responder a los diferentes procesos contextuales que se daban en esa época. Ya después finalizamos esta parte de la paideia con un poco de dogmatismo, y aquí es importante que lo tengamos en cuenta porque puede que sea uno de los puntos claves por el cual se cambió un poquito o transformó el proceso educativo de la paideia griega hacia una paideia Christi. En este caso empezamos a hablar del dogmatismo, en donde los estoicos en primer lugar empezaron a cuestionar pues absolutamente todo y dijeron la verdad es absoluta, el ser humano es capaz de buscar la verdad y de encontrarla. Sin embargo, en la medida que transcurrió el tiempo, pues no se pudo dar una explicación obvia por inmadurez de la epistemología como tal y de pronto de algunas ciencias fácticas, en donde se empezaron a otorgar las cosas a seres supremos, un misticismo, y aquí es donde entra el cristianismo como parte de esos procesos. Empieza como tal un proceso en el cual se inicia con el aprendizaje de la liturgia, el aprendizaje de pronto de textos bíblicos. En este caso, como estamos hablando de cristianismo, nos enfocamos mucho en la Biblia. Sin embargo, parte de lo que uno logra leer en la historia, digamos que esta cuestión del dogmatismo, la religión, digamos que no creció sola, creció desde muchos puntos de vista. En este caso solamente hablamos del cristianismo. Aparte de las virtudes y la justicia que nos otorgó una paideia griega, digamos que se suma como tal de pronto a cuestiones morales y éticas que una Biblia y bueno, algunos textos de algunos sabios, pues digamos nos empezaron a alimentar como tal ese proceso. Se continuó con la enseñanza de la virtud y la justicia, sin embargo, empezaron a enseñarse otros aspectos como la interpretación de textos bíblicos de la liturgia y empezar a buscar un camino del deber ser, en donde la gente, pues digamos que se busca como tal mejorar esos procesos de vivencia, ¿no? Que las personas sean sabias, por así decirlo. Resulta que esta época, esta paideia más o menos tuvo lugar o inició en los primeros 5 siglos después de Cristo. Sin embargo, perduró más o menos en la era medieval. Más o menos estamos hablando del siglo XV, más o menos por allí. Esto perduró, sin embargo, empieza el Renacimiento. Con el Renacimiento inician ideales en donde yo ya empiezo a cuestionar la religión, yo ya empiezo a cuestionar otro tipo de cosas y yo necesito que las personas empiecen a educarse en otros aspectos que no sean las partes bíblicas o de pronto la virtud y la justicia, sino que también necesitamos fomentar conocimientos fácticos y otro tipo de artes, por ejemplo, porque antiguamente se consideraban las artes laborales que digamos eran lo que hacía que las personas fueran, por así decirlo, brutas, con un coeficiente intelectual muy bajo.
Por eso la nobleza normalmente eran los que sabían leer, los que conocían de ciencias, los que conocían ciertas cosas y eran los que creaban como tal lo que conocemos los colegios hegemónicos y todo esto. ¿Listo? Aquí en el Renacimiento, pues digamos que viene como tal todo lo que es la paideia humanista, en donde ya dejamos de un lado todo el proceso bíblico, todo el proceso religioso y nos empezamos a enfocar más en un proceso de ciencias fácticas y aparte de eso empezamos a buscar un poquito más la seguridad del ser humano. Digamos que si volvemos a traer las cosas que hemos aprendido hasta el momento de la maestría, empezamos a crear esos puentes en donde cambiamos a un ser natural, de un estado natural, lo cambiamos hacia un ser civilizado. ¿Listo? Y con ello, pues digamos que también se retoman cosas de la paideia griega y la paideia Christi, sobre todo desde la parte de las virtudes y la justicia, como para empezar a desarrollar todo lo que es los derechos humanos ya más adelante. En este momento todavía no se hablan de derechos humanos. ¿Listo? Como tal, en esa paideia, digamos que se caracteriza básicamente por eso, ese renacimiento de las ciencias, del arte, y ya no solamente hablamos de un monismo religioso y bueno, aquí podríamos venir citando, digamos, al libro de Dante, que es uno de los libros que de pronto fue el puente entre esa conexión, ese monismo, monoteísmo que teníamos, y empezamos a centrar al ser humano como el centro de todo. No era Dios, sino ahora es el ser humano. ¿Listo? Después de ello, empezó a pasar el tiempo y digamos ya más o menos en el siglo XVIII, aproximadamente 17, 18 aproximadamente, empezó la revolución pestalozziana, que básicamente inició por una revolución industrial en donde ya no necesitábamos que las personas solamente se centren en las ciencias, en cosas de pronto un poco más eruditas, por así decirlo, sino que ya necesitábamos empezar a trabajar la habilidad, ¿cierto? Los oficios de las personas para una productividad económica, ya que digamos que esta revolución se dio como tal durante la revolución industrial en Inglaterra. ¿Listo? En el caso de la revolución pestalozziana, pues digamos se dio como tal en Francia. Sin embargo, él fue el que inició, bueno, en primer lugar, el protagonista de esto fue John Heydrich, y en este orden de ideas él empezó a generar las reformas que se necesitaban para que las personas pudiesen desarrollar de pronto oficios y labores, ¿no? Entonces digamos que la educación evolucionó hacia un marco un poquito más de producción económica, por así decirlo. ¿Listo? Ya después con el pasar del tiempo iniciamos como tal la educación del siglo XIX, del siglo XX, durante el auge del capitalismo, digamos que ya es como los residuos que quedaron después de la revolución de Pestalozziana, en donde ya no consideramos al ser humano como un ser erudito, como el conocimiento como la cúspide de todo, sino que utilizamos el conocimiento como una herramienta para generar productividad y mantener una existencia lograda desde las personas. Entonces, digamos que se modificó ese concepto de universidad, ese concepto de educación, en donde ya partimos de un ser que sabe hacer cosas, más que un ser cívico o algo así. Digamos que normalmente sí se tienen en cuenta esas cosas, pero lo que más prima en este momento es una política y una economía. Digamos que aquí es donde empezamos como tal a generar estos procesos y esta evolución de la educación. Después seguimos con un pensamiento un poquito más crítico ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en donde ya se considera la educación no solamente como la parte productiva de todo el mundo, sino que ya empezamos a hablar de los derechos humanos y empezamos a hablar del desarrollo humano. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, la educación inicia otra vez un cambio en donde ya no solamente queremos estar aprovechando los recursos naturales, estar aprovechando de pronto el esfuerzo humano, el trabajo humano, para generar de pronto productividad económica, sino que ya decimos, oiga, tenemos que volver otra vez a esa paideia griega, o sea, volver a conservar algunos conceptos de esa historia para empezar a aplicar ahorita. Porque resulta que yo no solamente me muevo en un contexto económico, sino que también está la salud mental, está otro tipo de cosas, digamos el estado de civilización, y empezamos otra vez a retomar. Y esto lo empezamos a retomar en parte con Paulo Freire, que básicamente es como uno de los pináculos allí de la educación moderna, en donde ya otra vez empezamos a retroceder y él empieza a ser como un rebelde en cuestión de la política y de la economía para que no solamente empecemos a educar seres que se muevan en esos dos aspectos, sino que nos movamos en otros aspectos
que sean un poquito más de la virtud y de la justicia y de pronto algo de espiritualismo y de pronto algo tan religioso. Así es como básicamente se empieza a dar, pues básicamente estos cambios. Como ustedes pueden ver, siempre estamos en un vaivén. Iniciamos primero con un proceso en el que necesitábamos personas eruditas, virtuosas y justas, ¿cierto? Aparte de que sean atléticos, porque tenemos un proceso de guerras allá desde la parte política, en donde necesitamos tener gente saludable. Pasamos a un contexto un poquito más místico, en donde le otorgamos, digamos, las cosas a Dios y volvemos otra vez a un estado en el que el arte, la ciencia vuelve y resurge. ¿Listo? Normalmente nos mantenemos en un vaivén, ¿listo? Pero nos mantenemos dentro de algunos límites estables. A partir de allí es donde yo me cuestiono y digo, ¿qué es la educación a final de cuentas? Porque como ustedes se han dado cuenta, la educación cambia sus propósitos constantemente en la medida que la historia pasa. Y eso que estamos obviando muchos otros conceptos históricos que se pudieron haber desarrollado en otros lugares. Sin embargo, considero yo que existe de pronto algunos matices que nos pueden, algunas claves que nos pueden generar como tal ese pináculo de lo que es la educación. Y en primer lugar tenemos el conocimiento. En el transcurso de la historia siempre hemos hablado de conocimiento. En el transcurso de todo lo que hemos dialogado hasta el momento hablamos de virtud, hablamos también de comportamientos de los seres humanos y hablamos como tal de una ética y una justicia. Entonces, básicamente, lo que podríamos estar concluyendo hasta el momento es que la educación básicamente viene siendo como un proceso en el cual el ser humano se desarrolla por sí mismo a partir del conocimiento, a partir de una justicia, a partir de las virtudes, a partir de las habilidades, que fue algo que no nombré hace poquito, a partir de las habilidades y a partir de los comportamientos dentro de una sociedad para mantener su bienestar colectivo. Y digamos que aquí podríamos anexar otras cosas a los ingredientes y viene siendo la diversidad de pensamiento y la multifactoriedad que involucra la educación, porque como se han dado cuenta, la educación ha estado manchada por muchas cosas, por las guerras, por los ideales hegemónicos que persisten en el momento, como puede ser, digamos, una política o una economía o una religión, un ideal dogmático podría ser. Entonces, en ese orden de ideas podríamos agregar eso también a los ingredientes y allí es en donde podríamos estar creando una nueva definición o de pronto no definición, eso sería como muy arrogante, sino más bien un significado para este momento de lo que podría llegar a ser la educación. Desde que entendamos básicamente esos pilares que nos dan como ese pináculo que viene siendo el conocimiento, la virtud, las habilidades y el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad para mantener el bienestar colectivo. Y aquí también hay que dejar de pronto otra cosita clara y es que la colectividad no solamente se ve desde todo el mundo, desde lo global. Nosotros tenemos individualidades y particularidades dentro de los colectivos. Es por eso que es tan difícil crear un mismo sistema educativo, un mismo sistema hegemónico y todo va a estar variando. Por eso la multifactoriedad y por eso el pluralismo también, la diversificación del pensamiento. Entonces, no siendo más, espero de pronto este video haya eh, generado, pues digamos, su fin para lo que fue creado dentro de la materia y quedo atento a cualquier tipo de inquietudes por parte de quien vea este video. Muchas gracias.